Les presento el árbol de Calkin-Wilf. Se trata de un objeto matemático muy interesante y con curiosas propiedades. Es un árbol infinito en el que cada uno de sus nodos tiene una fracción. Resulta que en él se encuentran todas y cada una de las fracciones o números racionales positivos que existen. Y no solo eso, sino que además se encuentran sin repetir y en su forma reducida. ¿Por qué es interesante que las fracciones se encuentren de esta manera? Bueno, porque podemos establecer una biyección entre los números naturales y los racionales positivos. Es decir, cada una de las fracciones se pueden contar una a una en una lista ordenada infinita. Esto resulta muy útil y conveniente para los matemáticos, debido a que las funciones biyectivas son esenciales para el trabajo en muchas áreas de las matemáticas y la física. Lleva el nombre de Neil Calkin y Herbert Wilf, porque ellos trabajaron explorando las propiedades de este árbol, aunque también aparece previamente en otros trabajos. Entre ellos, el más antiguo del que se tiene registro figura en la obra Harmonices Mundi de Johannes Kepler, del año 1619. Cada una de las fracciones de la secuencia puede generarse directamente con una fórmula demostrada en un libro del año 2004 que dejamos en pantalla para el que quisiera leer su demostración. Pero se puede generar en forma muy sencilla, mediante dos simples reglas, partiendo nada más que del número 1, que es lo mismo que la fracción un entero. A partir de cualquier nodo del árbol a sobre b, a su izquierda tendremos su hijo izquierdo a sobre a más b y a su derecha su hijo derecho, que será a más b sobre b. La primera característica importante es que todos los numeradores con respecto a los denominadores son coprimos, es decir, su máximo común divisor es el 1, y esto ocurre para todas las fracciones del árbol. Las tres características fundamentales que hacen importante a este árbol son: primero, las fracciones no se repiten en el árbol, porque si una fracción se repitiera, también lo haría el padre de esa fracción y el padre de ese padre, y así hasta llegar a un entero. Pero un entero es la cúspide del árbol, del que salen todas las otras fracciones. Y todas las fracciones generadas a partir de un entero son o bien mayores a 1 o bien menores a 1. Veremos a continuación la demostración. Si dividimos la fracción a más b sobre b por su denominador, tendremos a sobre b más b sobre b, que es lo mismo que a sobre b más 1. Por lo tanto, algo positivo más 1 siempre es mayor a 1. En cambio, para el otro hijo tendremos a sobre a más b, que si hacemos la inversa de la inversa, mantenemos la igualdad y quedaría 1 sobre a más b sobre a. Separamos la fracción por su denominador a y nos queda una fracción que siempre es menor a 1. Y haciendo el camino inverso, se termina llegando a un entero. Esto resulta análogo a realizar el algoritmo de máximo común divisor de Euclides para dos números a y b. Esto nos dice que se trata efectivamente de un árbol, ya que es un grafo conexo y no existen ciclos. Ya que si existieran ciclos, el árbol estaría conectado consigo mismo, y entonces habría fracciones que se repetirían. Vemos la definición de un árbol: es un grafo simple G que satisface cualquiera de estas dos condiciones que son equivalentes. El grafo es conexo y no tiene ciclos, o bien el grafo es conexo y si se le quita alguna arista deja de ser conexo, y en ese caso quedarían dos elementos separados. La segunda propiedad importante es que todas las fracciones que aparecen en el árbol están en su forma reducida, es decir, el numerador y el denominador de cada vértice son coprimos. Para el vértice superior, un entero, esto es cierto. Demostremos esto para el resto de las fracciones. Supongamos que existen fracciones que aparecen sin reducir en el árbol. Es visible a simple vista que un entero y las primeras fracciones se encuentran en forma reducida. Por lo tanto, en algún momento, si existieran fracciones sin reducir, en algún momento dejarían de existir a medida que vamos subiendo en el árbol y llegando hacia la cúspide.
Digamos que cierta fracción a sobre b es la que aparece en el nivel más alto de todas las fracciones que no se encuentran en su forma reducida. Es decir, de esa fracción para abajo están sin reducir y a partir de esa fracción ya se empiezan a encontrar en forma reducida. Si a sobre b no es la fracción un entero, entonces es el hijo izquierdo o derecho de alguna otra fracción. Si fuese el hijo izquierdo, entonces su padre será a sobre b menos a, es decir, hacemos la operación inversa que cuando calculábamos los hijos. Ahora calculábamos el padre. Como a sobre b es reducible, podemos sacar un factor común k, tal que a es k por a' y b es k por b'. Entonces su padre será simplemente reemplazar donde dice a, k por a' y donde dice b, k por b'. Nuevamente vemos que existe un factor común k, pero eso significa que la fracción padre estaría sin reducir. Eso se trata de una contradicción, ya que estábamos en el nivel más alto posible en el que existen fracciones que no están en forma reducida. Si fuera el hijo derecho, entonces su nodo padre será hacer la operación inversa, a menos b sobre b, lo que nos lleva a la misma contradicción. Por lo tanto, no puede haber fracciones sin reducir en el árbol. Y tercera propiedad, cada número racional positivo aparece en el árbol, es decir, todas las fracciones positivas se encuentran en el árbol. Esto es cierto para un entero, veamos ahora para el resto de las fracciones. Supongamos que existen fracciones reducidas que no aparecen en el árbol. Esto quiere decir que si una fracción no aparece, tampoco aparece el padre, que es el que genera la fracción. Y esa fracción, al no estar en el árbol, tampoco estarían las fracciones que serían sus hijas. Bueno, de todas las fracciones que no aparecen, elegimos las que tengan el menor denominador y de entre esas, las que tengan el menor numerador. En este caso, el padre de a sobre b tampoco aparece en el árbol. Acá existen dos posibilidades. Si a es mayor a b, entonces su padre, a menos b sobre b, tampoco aparece en el árbol. Pero su padre tiene un numerador más pequeño que el hijo, lo cual es contradictorio porque establecimos que a sobre b tenía el numerador más pequeño posible. Si a fuese mayor a b, entonces su padre, a sobre b menos a, tampoco aparecería en el árbol. Pero el padre tiene denominador más pequeño que el hijo, lo cual vuelve a ser contradictorio. Por lo tanto, cada número racional positivo debe aparecer en el árbol, para que no existan contradicciones. Este árbol tiene muchas otras propiedades interesantes. Por ejemplo, si escribimos toda la secuencia como una lista infinita de números, es decir, todas las fracciones en el orden que van apareciendo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, es notorio que la secuencia de numeradores es la misma que la secuencia de los denominadores, pero desplazada un lugar. Otra propiedad interesante es que los números de la secuencia del numerador y del denominador forman palíndromos separados por unos. Por ejemplo, 1, 2, 1, 1, 3, 2, 3, 1, 1, 4, 3, 5, 2, 5, 3, 4, 1 y así. Por otro lado, si sumamos los números de posiciones impares de la secuencia de denominadores, obtenemos como resultado los números que están en las posiciones numéricas pares. 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 1 es 3, 1 más 3 es 4, 3 más 2 es 5 y así. Entre otras características, puede demostrarse, utilizando las reglas para generar los hijos derecho e izquierdo, que raíz de 2 es un número irracional. Intentando llegar a una contradicción, se demuestra suponiendo que se puede escribir como fracción y arribando a la conclusión de que aparece 2 veces en el árbol. Esto se puede hacer para raíz de 5 o cualquier número de la forma que vemos en pantalla. Esto fue demostrado en 2019 por un matemático, Lionel Ponton. Dejamos su artículo en la descripción del video. Bien, veamos su demostración. Para demostrar la irracionalidad de raíz de 2, este autor lo hace de la siguiente manera. Primero, resulta conveniente reescribir a sobre b en términos de una sola incógnita x, de manera tal que sus hijos queden expresados de la siguiente forma. A su izquierda, a sobre a más b
multiplicamos y dividimos por el factor 1 sobre b. Haciendo las cuentas que dejamos en pantalla, llegamos a que se puede reescribir como x sobre x más 1. Si quieren pueden poner pausa para verificar las cuentas. Y a su derecha, a más b sobre b, multiplicamos y dividimos por b, y se llega a la conclusión de que se puede reescribir como 1 más x. Supongamos que raíz de 2 es uno de los nodos del árbol. Entonces, mediante las reglas, podemos calcular su hijo derecho. Utilizando la regla del hijo derecho, vemos que el mismo sería raíz de 2 más 1. Veamos su hijo izquierdo. X sería raíz de 2 más 1, entonces quedaría raíz de 2 más 1 sobre raíz de 2 más 1 más 1. Haciendo las cuentas, multiplicando por el conjugado del denominador, se llega a que esa expresión es igual a raíz de 2 sobre 2, que a su vez es igual a 1 sobre raíz de 2. Calculemos nuevamente su hijo izquierdo. Quedaría 1 sobre raíz de 2 sobre 1 sobre raíz de 2 más 1. Multiplicamos y dividimos por raíz de 2 y se llega a que esa expresión es equivalente a 1 sobre 1 más raíz de 2. Por último, su hijo derecho se le suma 1, hacemos como un denominador, multiplicamos por el conjugado y se obtiene nuevamente raíz de 2, lo cual es una contradicción, ya que uno de los teoremas nos dice que cada número racional aparece por única vez en el árbol. Por lo tanto, raíz de 2 no puede ser un número racional, ya que todos los números racionales en forma reducida se encuentran en el árbol. El mismo autor hace la demostración para raíz de 5, dejamos los resultados en pantalla y dejo las cuentas si lo quieren calcular por su cuenta. Ben Gobler en 2022 demostró que es posible reescribir las reglas que generan el árbol de tal forma que puede hallarse cualquier fracción a partir de su notación en sistema binario. Además de esto, se consigue expresar cualquier número racional como una fracción continuada. En dicha fracción, los coeficientes a sub n representan los movimientos a derecha y a izquierda en el árbol desde el inicio hasta la fracción. Esto nos dice el recorrido que debemos hacer en el árbol para encontrar un cierto número irracional. Entonces, a sub 0 sería la cantidad de movimientos consecutivos a izquierda, a sub 1 movimientos consecutivos a derecha, a sub 2 movimientos consecutivos a izquierda y así. Podemos extender también el árbol hacia los racionales negativos. Podemos reescribir las reglas de izquierda a derecha en el sentido inverso y por lo tanto a izquierda de a sobre b tendremos a menos b sobre b y a derecha a sobre b menos a. Análogamente, cada racional negativo es único y se encuentra también en forma reducida. El árbol que se obtiene posee una notable simetría en torno al número 0. Por último, podemos ver que los nodos del árbol se pueden contar en forma de espiral. Esto es muy importante porque se puede obtener la conclusión de que los números racionales son un conjunto numerable. Es decir, podemos contar una por una las fracciones de forma ordenada, tal que consideremos a todas. Por lo tanto, existe una biyección entre los números racionales y los números naturales. No así con los números irracionales como raíz de 2. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya resultado interesante.